¿Quieres éxito real en lo que tocas, paz en lo que vives y claridad en lo que decides? No lo vas a encontrar en un calendario distante ni en una promesa para cuando todo se acomode. El punto de inflexión no está en el futuro, está en lo que ordenas hoy. Miras a tu alrededor y ves caos, miras dentro y descubres la causa. Los estoicos lo dijeron sin adornos. Ordénate por dentro y el mundo deja de temblar por fuera. No necesitas suerte, necesitas dirección. Nuestra época fabrica mentes dispersas, notificaciones que te cortan el pulso, tareas a medias, decisiones emocionales, vicios respetables con nombres bonitos. Por fuera, el desorden parece normal, escritorio saturado, agenda sin prioridades, cuerpo cansado. Por dentro, el precio es más alto, atención fracturada, autoestima prestada, voluntad débil. Ese drenaje silencioso de energía es la razón por la que trabajas mucho y avanzas poco. Los antiguos ya lo sabían. El desorden externo es síntoma. La enfermedad está en los juicios, en los hábitos que toleras, en la falta de una regla interna. Sin claridad, caminas. Sin carácter, retrocedes. Sin disciplina, te diluyes. Y cada día que postergas, se te escapa por las rendijas la vida que dices querer. Hoy vamos a poner orden desde la raíz con 15 prácticas estoicas. Escudos contra la debilidad, espadas contra el estancamiento. No son frases bonitas, son decisiones que se ejecutan. Si este mensaje te alcanza, no lo sueltes. Escribe ahora mismo en los comentarios. Hoy construyo mi fortaleza. Ese compromiso visible es el primer ladrillo. Y sí, este video llegó aquí porque alguien lo sostuvo con un like, un comentario y un compartir. Haz lo mismo para no romper la cadena. Al final seguirás con nosotros porque esto no es entretenimiento, es entrenamiento. Comencemos. Práctica 1. Construye un cuerpo fuerte y una mente resiliente. Los estoicos jamás separaron el cuerpo de la mente. Entendían que la debilidad física se filtra en el carácter y que la disciplina física fortalece el espíritu. No lo veían como vanidad ni como estética, sino como una forma de gobierno propio. Porque, ¿cómo puede un hombre dirigir su vida si no es capaz de dirigir su propio cuerpo? Marco Aurelio cabalgaba bajo la lluvia y la nieve junto a sus soldados. No desde el lujo de un palacio, sino compartiendo la dureza del camino. Séneca se sumergía en las aguas heladas del Tíber, no por placer, sino para endurecer su temple. Sócrates fue soldado, y Cleantes, discípulo de Zenón, boxeador. La filosofía que defendían no era de sillón, era de piel, sudor y resistencia. Un cuerpo entrenado es un cuerpo obediente. Y un cuerpo obediente es un aliado de la mente. Hoy, el mundo moderno ha levantado un mito peligroso, que el filósofo debe ser sedentario, encorvado frente a libros y pantallas. Ese mito ha fabricado mentes débiles en cuerpos frágiles, hombres que se derrumban ante la mínima incomodidad. Pero el estoico verdadero no se permite esa separación. Comprende que la claridad mental nace de un cuerpo despierto, que la fuerza de voluntad se entrena como un músculo, que la energía vital se fabrica en la respiración agitada de un esfuerzo cumplido. Piensa en lo siguiente. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente está nublada, sin dirección, simplemente porque tu cuerpo está agotado, adolorido o abandonado? El cansancio físico contamina las decisiones. La falta de movimiento vuelve lenta la mente. La negligencia con el cuerpo se convierte en negligencia con la vida. Por el contrario, cuando entrenas, cuando sudas, cuando empujas tu cuerpo más allá de la pereza, descubres una verdad estoica. El cuerpo no manda, obedece. Y en esa obediencia, aprendes que tu mente puede gobernar. Séneca lo decía con firmeza. Tratamos el cuerpo con rigor, para que no se vuelva desobediente a la mente.
Esa frase es la esencia de esta práctica. El cuerpo, cuando es dejado a su antojo, pide descanso, comodidad, azúcar, reposo eterno. Si lo escuchas, se vuelve amo. Si lo entrenas, se vuelve servidor. Y ese pacto mi mente gobierna, mi cuerpo obedece, es la base de toda disciplina. En el gimnasio, en la pista, en el parque, no solo se fabrican músculos, se fabrican convicciones. Cada vez que levantas peso, aprendes que puedes levantar más de lo que imaginabas. Cada vez que corres cuando tu cuerpo quiere parar, entrenas a tu voluntad para no detenerse ante la primera resistencia. Cada vez que cumples la rutina que prometiste, enseñas a tu alma que eres un hombre de palabra. El entrenamiento físico es la metáfora viviente de la vida. La resistencia se vence con repeticiones, el dolor se transforma en fuerza, la fatiga se convierte en energía. El mundo moderno te vende atajos, píldoras mágicas, máquinas que prometen resultados sin esfuerzo, fórmulas que sustituyen la disciplina. Pero lo que de verdad transforma no se compra ni se delega, se conquista con sudor. Un cuerpo entrenado es una armadura. Y no hablo solo de músculos visibles. Hablo de la confianza silenciosa de saber que puedes resistir, de la serenidad que viene cuando no te tiemblan las manos ante el cansancio, de la resiliencia que se instala en tu carácter cuando aprendes a no ceder al primer obstáculo. Haz la prueba. Cuando un hombre entrena su cuerpo con rigor, comienza a mirar la vida de otra manera. Los problemas se sienten más livianos, no porque desaparezcan, sino porque él se ha hecho más fuerte. Esa es la verdadera recompensa. No un físico de revista, sino un carácter inquebrantable. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, impon a tu cuerpo un movimiento diario. 30 minutos que no se negocian, sin importar el clima, el cansancio o la excusa. Puede ser correr, entrenar calistenia, levantar pesas, nadar, caminar con paso firme. Lo importante no es el tipo de ejercicio, sino la disciplina de hacerlo. Cada día cumplido, anota en un cuaderno 3 palabras. Mi cuerpo obedece. Ese registro se convierte en un recordatorio tangible de que tu voluntad es más fuerte que tu pereza. No entrenes para la foto, no entrenes para los aplausos. Entrena porque es tu deber. Entrena porque el hombre que no puede gobernar su cuerpo difícilmente puede gobernar su destino. La fortaleza física no es un lujo, es un mandato estoico. Y cuando tu cuerpo y tu mente marchan al mismo ritmo, ninguna tormenta externa puede derribarte. Práctica 2. Entrena tu concentración. En un mundo donde todos gritan por tu atención, la verdadera riqueza no es el dinero ni el tiempo, es tu capacidad de enfocarte. El hombre que sabe dirigir su concentración posee un poder que pocos logran conquistar, porque mientras la mayoría vive dispersa, saltando de pantalla en pantalla, de estímulo en estímulo, de pensamiento en pensamiento, el que domina su mente se convierte en dueño de su destino. Los estoicos ya lo habían advertido siglos atrás. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la mente siempre busca escapar del presente, aunque nada más exista. Incluso sin teléfonos, sin redes, sin notificaciones, ya entendía que la batalla más dura era contra las distracciones internas. Y su consejo era claro. Concéntrate en cada minuto como un romano, con precisión, seriedad y justicia. No hablaba de un lujo intelectual, sino de la habilidad que define la calidad de una vida. Hoy, la dispersión se ha convertido en epidemia. Las notificaciones vibran, las conversaciones se fragmentan, la mente nunca se aquieta. Vivimos con la atención fracturada, y en esa fractura se nos escurre la energía. Intentamos leer un libro y revisamos el celular. Intentamos trabajar y nos asalta un pensamiento inútil. Intentamos conversar y nuestros ojos buscan la pantalla detrás de la otra persona. La consecuencia es brutal. Nada se vive en profundidad.
Todo se roza en la superficie. Séneca lo vivía en carne propia. Su casa en Roma estaba rodeada de ruidos, carros, gritos, comercio, vida agitada, y sin embargo, escribió a un amigo: «Obligo a mi mente a concentrarse y evito que se desvíe hacia cosas externas». Ese testimonio vale más que 1000 manuales modernos de productividad, porque nos recuerda que la concentración no es fruto del silencio externo, sino del control interno. Puedes estar en medio del caos y aún así sostener tu calma. Puedes estar en un entorno ruidoso y aún así dirigir tu mente hacia lo que importa. La concentración es un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Imagina la metáfora de un balde con un agujero en el fondo. Por más agua que intentes verter, siempre se escapará. Así vive el hombre disperso. Por más horas que invierta en trabajo o estudio, nada se acumula, nada se construye. Vive agotado y vacío. En cambio, quien aprende a enfocar su atención convierte cada gota en progreso. Lo que otros hacen en 10 intentos, él lo logra en 1. Lo que otros dejan inconcluso, él lo termina con precisión. No te engañes. El enemigo más peligroso no está afuera, sino adentro. No son solo las notificaciones o el ruido de la calle, son las preocupaciones que regresan, los recuerdos que te atormentan, los deseos que te distraen. Ese ruido interior es el más traicionero. Te roba la paz sin que lo notes. Por eso, la práctica de la concentración no es únicamente desconectarse del mundo externo, sino también aprender a silenciar el diálogo interno que no aporta nada. Los estoicos recomendaban herramientas simples y poderosas: la escritura diaria, para ordenar lo que piensas; la meditación en silencio, para observar tus pensamientos sin aferrarte a ellos; la reflexión nocturna, para evaluar tu día y soltar lo que no merece quedarse contigo. Hoy, esas prácticas siguen siendo el gimnasio de la mente. Cada página escrita es una repetición que fortalece tu claridad. Cada minuto en silencio es una serie que entrena tu paciencia. Cada decisión de apagar el celular durante un rato es un acto de disciplina. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, elige una tarea simple cada día y dale toda tu atención. No multitareas, no interrupciones, no escapes. Puede ser preparar una comida sin mirar el celular, leer 15 minutos sin saltar a otra cosa, o mantener una conversación mirando a los ojos sin interrumpir. Al final del día, anota en un papel una frase: «Hoy estuve completo». Esa escritura breve es el sello de tu compromiso. La concentración no es un lujo para monjes retirados ni un truco de productividad para oficinas modernas. Es la diferencia entre una vida vivida en la superficie y una vida que toca profundidad. Sin concentración, eres llevado por el viento como hoja suelta. Con concentración, eres raíz que sostiene. Sin concentración, eres esclavo de cualquier estímulo. Con concentración, eres dueño de tu destino. Recuerda, el hombre disperso nunca sabrá lo que es poder real. El hombre enfocado, en cambio, puede construir lo que otros solo sueñan. Entrenar tu concentración no es una opción, es tu obligación si quieres vivir con fuerza. Y cuando tu mente aprenda a quedarse donde tú decides, descubrirás la libertad que los estoicos custodiaban como su mayor tesoro. La capacidad de estar presente en el único lugar donde la vida sucede, aquí y ahora. Práctica 3. Libérate de los malos vicios. Séneca, con su ironía cruel y lúcida, lanzó una pregunta que atraviesa los siglos como una daga. Muéstrame un hombre que no sea esclavo. Y no hablaba de cadenas visibles ni de látigos. Se refería a la esclavitud invisible, la que se esconde en hábitos, deseos y dependencias que gobiernan en silencio la vida de los hombres. Esa esclavitud moderna no está en una celda de piedra, sino en un paquete de cigarrillos, en una taza de café que parece indispensable, en una pantalla que exige ser revisada cada 3 minutos,
en la obsesión con el dinero o el placer. Los estoicos entendieron algo que la mayoría todavía ignora. El verdadero enemigo de la libertad no son las leyes ni los gobiernos, sino los vicios que nos gobiernan desde adentro. Un hombre puede vivir en una sociedad libre y aún así ser esclavo del alcohol, de la gula, de la envidia, de la aprobación externa. Esa es la tragedia de nuestro tiempo. Muchos hablan de libertad, pero pocos son capaces de pasar un día sin ceder ante su debilidad más oculta. Mira a tu alrededor y observa con sinceridad. ¿Cuántas personas no pueden empezar el día sin una dosis de cafeína, sin revisar el celular, sin un estímulo externo que les dé permiso para existir? ¿Cuántos dependen de un hábito tóxico que justifican como algo pequeño, pero que en realidad los tiene encadenados? La esclavitud no se mide en la magnitud del vicio, sino en la incapacidad de prescindir de él. Séneca advertía que uno es esclavo del sexo, otro del dinero, otro de la ambición, y todos, en mayor o menor medida, cargamos cadenas invisibles. La pregunta es si tienes el coraje de mirarlas de frente, porque no hay libertad verdadera hasta que puedes mirarte al espejo y decir: ningún hábito me posee. Nada dicta mis actos más que mi razón. El problema de los vicios no es solo el desgaste físico, sino la obediencia que fabrican en silencio. El fumador obedece al cigarro, el ludópata a la apuesta, el adicto al celular a la notificación. Esa obediencia se instala en la mente como una orden invisible. No puedo sin esto. Y ese pensamiento basta para volver débil a cualquier hombre. El vicio te roba lo más sagrado, la autonomía. Los estoicos no buscaban eliminar todo placer, sino gobernarlo. No se trataba de vivir como ascetas extremos, sino de no dejar que nada se convirtiera en amo. Comer con moderación, beber con mesura, desear con control, eran prácticas de libertad. Porque para ellos la verdadera grandeza no era tener mucho, sino necesitar poco. Y cuanto menos necesitas, menos cadenas llevas encima. Piensa en la metáfora de un jinete y su caballo. Cuando el jinete gobierna, el caballo lo lleva a donde él decide. Cuando el caballo se descontrola, arrastra al jinete al peligro. Así son los vicios. Al principio parecen obedecer, darte placer y compañía, pero pronto revelan su verdadera cara. Toman las riendas y te arrastran sin que lo notes. Tu reto estoico es claro: identifica una cadena y rómpela. Durante los próximos 7 días, elige un hábito que sospeches que te gobierna y abstente de él. Puede ser tan pequeño como no mirar el celular al despertar, o tan grande como renunciar al alcohol o al azúcar durante una semana. Observa lo que ocurre en tu mente: la ansiedad, la incomodidad, el deseo que golpea como un niño malcriado, y obsérvalo sin ceder. Ese acto, aunque parezca simple, es un golpe directo contra la esclavitud. Escribe al final de cada día: hoy goberné mi deseo. Esa frase se convierte en un recordatorio de que puedes más de lo que creías. Descubrirás que no necesitas tanto como pensabas, que la dependencia era solo una ilusión sostenida por la costumbre. Y cuando logres resistir, aunque sea por un día, sentirás lo que los estoicos llamaban libertad, el dominio sobre uno mismo. No subestimes esta práctica. Un hombre puede conquistar territorios, empresas, fortunas y seguidores, pero si no es capaz de pasar una noche sin su vicio, sigue siendo esclavo. La grandeza no consiste en acumular, sino en soltar. No consiste en que nada falte, sino en que nada te domine. Libérate de lo que te ata. Suelta la cadena, aunque parezca pequeña, porque cada vez que renuncias voluntariamente a lo que creías indispensable, recuperas una parte de tu poder. Y ese poder no se exhibe, se guarda en silencio, como un fuego interno que nadie puede apagar. Práctica 4. Acepta lo que no puedes controlar.
Epicteto, nacido esclavo y convertido en maestro de hombres libres, dejó una enseñanza que resume la esencia del estoicismo. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa frase, tan simple en apariencia, es la división más poderosa que un hombre puede hacer en su vida. Quien no la entiende se desgasta en luchas inútiles, se frustra, se amarga. Quien la abraza, camina ligero, fuerte y sereno. Mira tu vida y observa dónde se te escapa la energía. Te preocupas por lo que otros piensan de ti, por cómo reaccionan, por lo que dicen o callan. Te angustia el clima, la economía, la política, las crisis. Te obsesiona la salud perfecta, la seguridad absoluta, la estabilidad eterna, y en todos esos frentes te golpea una verdad incómoda. No tienes control. Puedes influir, puedes opinar, puedes actuar en lo que está en tu radio de acción, pero no puedes dictar los resultados finales. El hombre sin esta claridad se convierte en esclavo de lo externo. Vive enfadado porque el tráfico lo atrasa. Vive ansioso porque la gente no lo trata como quiere. Vive desesperado porque la fortuna no responde a sus planes. Cada imprevisto lo destruye porque espera que el mundo obedezca sus deseos. Pero la vida nunca lo hará. La vida es indiferente a tus caprichos. Los estoicos nos enseñaron a practicar la aceptación no como resignación débil, sino como fuerza lúcida. Aceptar no significa agachar la cabeza ante la injusticia ni dejar de actuar donde puedes. Aceptar significa reconocer con firmeza dónde termina tu poder y dónde comienza lo inevitable. Y cuando aprendes a dibujar esa línea, dejas de desgastarte en batallas perdidas. Marco Aurelio lo escribía en sus meditaciones mientras gobernaba un imperio. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Un emperador rodeado de guerras, pestes y traiciones lo entendió. Y si él, con todos los problemas del mundo sobre sus hombros, pudo ejercitar esta claridad, ¿cómo no hacerlo nosotros en nuestra vida cotidiana? Imagina que caminas bajo la lluvia. Puedes maldecir, quejarte, culpar al clima, sentirte víctima. O puedes aceptar que la lluvia cae fuera de tu control, abrir el paraguas si lo tienes, mojarte si no, y seguir caminando. La diferencia no está en la lluvia, sino en tu mente. El sufrimiento no viene del hecho, sino del juicio que proyectas sobre él. El reto de esta práctica es trasladar esa aceptación a todo lo que escapa de ti, la opinión ajena, las decisiones de otros, la muerte inevitable, el azar que interrumpe tus planes. La aceptación no elimina el dolor, pero elimina la esclavitud de resistirse a lo que no puede cambiarse. El dolor es natural, el sufrimiento añadido es opcional. Hoy la ansiedad se ha convertido en epidemia, porque queremos controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Queremos que la gente nos admire, que la vida sea justa, que las cosas salgan como planeamos, pero la realidad se ríe de esas exigencias. Y el que insiste en luchar contra lo incontrolable termina roto, agotado, derrotado. Tu poder real es otro, decidir cómo respondes. Ese es el núcleo de la libertad estoica. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. No puedes dictar cuánto vivirás, pero puedes decidir cómo aprovechar cada día. No puedes hacer que el mundo sea justo, pero puedes actuar con justicia. No puedes impedir la muerte, pero puedes vivir con dignidad. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, cada vez que algo te irrite o preocupe, escribe en un papel: ¿depende de mí o no? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa sin demora. Esa simple pregunta, repetida como un ritual, te entrenará en la división más liberadora de la vida. Al final de cada día, reflexiona 5 minutos y anota un ejemplo de algo que soltaste. Puede ser pequeño, una crítica, una demora,
un resultado que no salió como esperabas. Guarda ese registro. Te servirá como prueba tangible de que tu mente se fortalece cada vez que renuncias al control ilusorio. Recuerda, quien lucha contra lo inevitable pierde 2 veces. Primero porque no lo puede evitar, y segundo porque se amarga en el intento. Pero quien acepta lo que no controla y dirige su fuerza a lo que sí, multiplica su poder. Ese hombre camina ligero, porque ha aprendido a soltar la cuerda de las expectativas imposibles, y en esa ligereza descubre la verdadera grandeza, la serenidad invulnerable, el dominio sobre sí mismo. Práctica 5. Cambia de actitud, no de lugar. Séneca dejó escrito un recordatorio que suena como un golpe en el rostro. Necesitas cambiar la mente, no el lugar, porque tus fallas te acompañarán a donde quiera que vayas. La frase es brutal, porque desarma una de las ilusiones más comunes del hombre moderno. Creer que mudarse de ciudad, cambiar de trabajo, alejarse de personas o reinventar su entorno resolverá de raíz los problemas que lleva dentro. Pero la verdad es otra. Puedes empacar tus maletas, cambiar tu dirección, incluso reinventar tu apariencia, y aún así cargarás contigo la misma mente, los mismos hábitos, la misma debilidad. Imagina al hombre que huye del ruido de una ciudad caótica para mudarse a un pueblo tranquilo. Espera encontrar paz, pero pronto descubre que el desorden sigue allí. Su rutina es la misma, sus pensamientos siguen dispersos, su carácter sigue siendo impaciente. No era la ciudad la que lo perturbaba, era él mismo. O piensa en quien cambia de relación creyendo que la próxima pareja lo hará feliz. Al inicio siente alivio, novedad, ilusión, pero, tarde o temprano, los mismos celos, los mismos miedos, las mismas heridas aparecen de nuevo, porque no cambió de actitud, solo cambió de escenario. El estoicismo nos recuerda que la raíz de los conflictos no está en lo que nos rodea, sino en cómo lo enfrentamos. La enfermedad viaja con el enfermo. El hombre ansioso seguirá ansioso en otro lugar. El hombre desordenado seguirá desordenado en una casa nueva. El hombre sin disciplina seguirá indisciplinado en cualquier trabajo. Cambiar de lugar sin cambiar la mente es como pintar una pared rota. El color cambia, la grieta permanece. Séneca lo llevaba al extremo. Si quieres escapar de tus problemas, no necesitas ir a otro lugar, necesitas ser otra persona. Y ser otra persona no significa traicionar tu esencia, sino transformar tu mentalidad. Significa abandonar la queja, revisar tus hábitos, cambiar la forma en que reaccionas. Porque huir es fácil, cualquiera puede escapar de un entorno incómodo, pero crecer exige coraje, el de mirar hacia adentro y ajustar lo que está roto. Hoy, muchos buscan escapismo. Algunos lo hacen viajando compulsivamente, creyendo que cada viaje comprará paz interior. Otros lo hacen con redes sociales, entretenimiento o exceso de trabajo. Todos ellos confunden movimiento con transformación. Pero lo que los persigue no es el lugar ni las circunstancias. Son las actitudes que nunca corrigieron. El cambio verdadero es interior. Es el hombre que, aún rodeado de caos, aprende a mantener la calma. Es el que, aunque viva en un ambiente tóxico, elige cultivar paciencia y dominio propio. Es el que, aún enfrentando injusticias, actúa con justicia. Eso es lo que distingue a un estoico, no la facilidad de su entorno, sino la fortaleza de su mente. Imagina que tu vida es una película. Puedes cambiar el escenario, la escenografía, los actores secundarios. Pero si no cambias el guión, la historia siempre será la misma. Ese guión son tus pensamientos, tus actitudes, tus hábitos. El verdadero trabajo es reescribirlo. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, identifica una situación en la que sueles culpar al entorno, el tráfico, tu trabajo, tu pareja, tu ciudad.
y cambia tu enfoque. Pregúntate, ¿qué actitud puedo modificar yo, aquí y ahora, sin esperar a que cambie lo externo? Escríbelo y ejecútalo. Puede ser transformar la impaciencia en paciencia, la queja en acción, la huida en aceptación. Al final del día, registra en un cuaderno la frase, «Hoy cambié yo». Ese registro es más valioso que cualquier mudanza. Recuerda, cambiar de lugar es fácil, cambiar de actitud es difícil, pero solo lo difícil transforma. No huyas creyendo que la paz está en otra dirección, porque la llevarás contigo cuando nazca dentro. La libertad estoica no se consigue escapando, sino enfrentando. Y cuando comprendas que el problema no estaba en la ciudad, en el trabajo ni en los otros, sino en cómo tú los enfrentabas, descubrirás la verdad que libera. El poder no está afuera, está en tu mente. Práctica 6. Domina tu tiempo. De todas las riquezas que un hombre puede perder, ninguna es tan frágil ni tan valiosa como el tiempo. El oro puede guardarse, las tierras heredarse, los objetos reemplazarse, pero cada minuto que se escapa nunca vuelve. Séneca lo dijo con crudeza en su obra De la brevedad de la vida. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y añadió, la vida es lo suficientemente larga si se sabe usar bien. El problema no es la escasez, sino el despilfarro. Marco Aurelio, emperador de Roma y dueño del calendario más saturado de su época, escribía en medio de campañas militares y reuniones políticas que debía recordar la brevedad de su existencia. A pesar de gobernar un imperio, meditaba cada mañana sobre la fugacidad del día que comenzaba. Lo entendía. Un emperador y un esclavo poseen la misma cantidad de horas. La diferencia está en cómo las emplean. Hoy vivimos como si el tiempo fuera infinito. Posponemos sueños, diferimos conversaciones importantes, dejamos para mañana lo que sabemos que debemos hacer hoy. Revisamos pantallas durante horas, perseguimos distracciones, malgastamos nuestra atención como si la cuenta no se agotara jamás. Pero en silencio, el reloj sigue girando. Cada notificación respondida sin propósito, cada serie vista en piloto automático, cada día vivido sin conciencia es un ladrillo arrancado de la casa de tu vida. Y un día despiertas y comprendes lo irreversible. No es que falte tiempo, es que lo has entregado. El hombre que no domina su tiempo es esclavo de agendas ajenas. Vive corriendo detrás de lo urgente, obedeciendo a la prisa de otros, apagando incendios que no son suyos. Y lo trágico es que se siente ocupado, pero no avanza. Está lleno de actividades, pero vacío de propósito. Confunde estar ocupado con ser productivo, pero no es lo mismo. Lo urgente roba espacio a lo importante. Y así se va la vida. Los estoicos proponían una regla clara: vivir cada día como si fuera completo en sí mismo. No esperar a mañana para ser quien quieres ser. No postergar la virtud ni la acción. Epicteto lo resumía en una pregunta: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para exigirte lo mejor a ti mismo? No hablaba de semanas, meses o años. Hablaba de ahora, porque el futuro es incierto y el pasado ya no existe. Lo único que posees es este minuto, esta decisión, esta acción. Imagina la metáfora de un río. Cada segundo es una gota que pasa frente a ti. Puedes observarla con atención y aprovechar su frescura, o puedes distraerte y dejar que se escurra sin notarlo. El río no se detendrá a esperarte. Así es la vida, una corriente implacable que no retrocede. El hombre sabio se baña en ella cada día. El necio se lamenta cuando el agua ya pasó. Dominar tu tiempo no significa llenarlo de tareas interminables, sino usarlo con intención. Significa elegir con cuidado en qué y en quién lo inviertes. Significa aprender a decir no a lo superfluo, para decir sí a lo esencial. Significa aceptar que descansar con propósito es distinto a perder horas sin rumbo. El descanso consciente restaura.
La distracción inconsciente destruye. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, antes de dormir, escribe cómo usaste tu tiempo ese día. Divide en 2 columnas, lo esencial y lo trivial. Sé brutalmente honesto. Pregúntate, ¿cuánto tiempo dediqué a lo que realmente importa? ¿Cuánto regalé a lo que no deja huella? Ese ejercicio revelará en qué se te va la vida. Y con ese mapa en tus manos, comienza a podar. Cada minuto que recuperes de lo trivial y lo entregues a lo esencial, será un acto de libertad. Al final de la semana, elige una actividad que sueles hacer sin conciencia: revisar redes, ver televisión, perderte en conversaciones vacías, y elimínala durante un día completo. Usa ese espacio para algo que construya. Leer, entrenar, escribir, conversar de verdad, reflexionar en silencio. Verás con claridad lo que los estoicos sabían. Dominar tu tiempo es dominar tu vida. Recuerda, el hombre que controla su tiempo posee un poder que ni los reyes ni los ejércitos pueden arrebatarle. Porque cada minuto usado con propósito es un ladrillo en la fortaleza de su carácter. Y cuando llegue el final, no mirará atrás con lamentos, sino con serenidad, porque sabrá que no vivió mucho ni poco. Vivió intensamente, y cada hora fue suya. Práctica 7. Decide con la razón, no solo con la emoción. Un barco sin timón está condenado a la deriva, a merced de los vientos y las corrientes. Así vive el hombre que se deja gobernar únicamente por sus emociones, arrojado de un lado a otro, sin rumbo, sin dirección, esclavo de impulsos que brillan un instante y luego lo dejan vacío. El estoicismo nos advierte que quien no controla sus emociones no puede controlar su vida, y que la verdadera libertad no está en eliminar los sentimientos, sino en colocarlos bajo el mando de la razón. Piensa en lo que ocurre cuando respondes un mensaje dominado por la rabia. Las palabras salen como flechas envenenadas, y después de unos minutos de furia, solo queda arrepentimiento. O cuando tomas una decisión financiera por euforia, convencido de que es ahora o nunca, y terminas endeudado y avergonzado. O cuando dices sí a todo movido por el entusiasmo, y después te ahogas en compromisos que no puedes cumplir. Las emociones desatadas son como fuego sin control. Iluminan por un instante, pero arrasan con todo a su paso. Los estoicos no despreciaban las emociones. Reconocían que forman parte de la naturaleza humana. El amor, la alegría, la tristeza, la ira, todos ellos aparecen como visitantes inevitables. Pero entendían que la virtud consiste en no dejar que esos visitantes se conviertan en amos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa frase revela el secreto. Lo que sentimos no es una condena, es una interpretación. Y la interpretación puede ser revisada, corregida, gobernada por la razón. Marco Aurelio lo practicaba a diario. En sus meditaciones se recordaba a sí mismo que debía observar sus emociones como un médico observa los síntomas de un paciente, sin negarlos, pero sin dejar que lo definan. La rabia es fiebre, indica que algo ocurre, pero no es la verdad final. La tristeza es un dolor, señala una herida, pero no determina quién eres. La razón es el médico que diagnostica, interpreta y decide el tratamiento. Hoy, la sociedad ha romantizado las emociones como brújula infalible. Haz lo que sientes, nos repiten. Pero quien vive solo bajo ese lema se condena a una vida de altibajos extremos. Porque lo que sientes hoy puede contradecir lo que sentirás mañana. Tus emociones cambian con el clima, con el cansancio, con una palabra externa. No son enemigas, pero tampoco son fiables como único norte. Imagina la metáfora de un caballo salvaje. La emoción es fuerza, energía pura, vitalidad que puede llevarte lejos. Pero si no tomas las riendas,
ese caballo puede lanzarte al abismo. La razón es la mano firme que sostiene, que dirige, que convierte la energía bruta en movimiento con propósito. Emoción sin razón es caos. Razón sin emoción es frialdad estéril. Pero emoción gobernada por la razón es poder verdadero. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, antes de cualquier decisión importante, concédete un instante de pausa. Pregúntate, si no estuviera dominado por esta emoción, ¿aún tomaría esta decisión? Escríbelo en un cuaderno. No se trata de reprimir, sino de observar. Ese pequeño filtro es suficiente para evitar errores que se pagan caro. La práctica constante te revelará una verdad liberadora. La emoción es fuego, pero la razón es la mano que sostiene la antorcha. Sin mano, el fuego destruye. Con mano, el fuego ilumina. Un hombre que aprende a decidir con razón y no solo con emoción no se convierte en una máquina fría, sino en un líder de sí mismo. Puede sentir, puede arder, pero no se quema en sus propios incendios. Recuerda, cada vez que decides con calma, cada vez que observas antes de reaccionar, cada vez que usas la razón como filtro, te estás entrenando en el arte supremo de la libertad. Porque el verdadero dominio no es controlar a otros, sino controlar tu propio juicio. Y cuando tu mente aprende a gobernar tu corazón, ninguna tormenta emocional será capaz de derribarte. Práctica 8. Abraza la incomodidad voluntaria. Si comparas tu vida con la de un rey del siglo X, descubrirás algo sorprendente. Tienes más comodidades que él jamás soñó. Agua caliente al abrir una llave, comida lista en minutos, medicinas al alcance, un techo seguro. Y, sin embargo, esa abundancia tiene un precio oculto. Nos ha vuelto frágiles. Nos acostumbramos a que todo sea fácil, rápido, inmediato. Y cuando aparece la dificultad, porque siempre aparece, nos derrumbamos. Lo que antes era parte natural de la vida, hoy se siente insoportable. Los estoicos conocían ese peligro. Por eso defendían la práctica de la incomodidad voluntaria. No buscaban sufrir por sufrir, sino entrenar el espíritu para que no se ablande. Marco Aurelio dormía en el suelo a veces, aunque tuviera camas lujosas. Séneca practicaba ayunos voluntarios y vestía ropa sencilla para recordar que podía soportar la pobreza. Epicteto, que había sido esclavo, enseñaba que nada externo debía quebrar la fortaleza interior. Todos ellos entendían que el verdadero poder no es vivir cómodo, sino ser capaz de resistir cuando la comodidad desaparece. Hoy, el mundo moderno predica lo contrario. Evita la incomodidad, compra placer instantáneo, anestesia cualquier dolor, pero esa búsqueda constante de confort te hace débil, porque el músculo que nunca se usa se atrofia, y lo mismo ocurre con tu disciplina, tu paciencia y tu resiliencia. El hombre que nunca se prueba a sí mismo se rompe con facilidad. El que se entrena en la incomodidad, en cambio, descubre que es más fuerte de lo que imaginaba. Imagina la metáfora de un árbol. Si crece en un invernadero, protegido de la lluvia, el viento y la tormenta, sus raíces serán débiles. Al primer vendaval caerá, pero si crece a la intemperie, resistiendo lluvias y fríos, sus raíces se hunden profundo en la tierra. Así es tu carácter. Solo se vuelve sólido cuando enfrenta resistencia. Practicar la incomodidad voluntaria significa elegir, de forma consciente, pequeños desafíos que te saquen de tu zona de confort. Puede ser una ducha fría, entrenar hasta el límite, apagar el celular durante un día, ayunar una comida, levantarte antes de que la pereza lo permita. No lo haces para torturarte, lo haces para recordar que no dependes de la comodidad. Lo haces para descubrir que puedes soportar más de lo que creías. Séneca decía, entrénate a veces en la pobreza, hazte amigo de la necesidad, para que no temas al mañana. No recomendaba vivir siempre en escasez,
sino recordarse que la riqueza y la comodidad no son necesarias para vivir bien. Así, cuando lleguen los tiempos difíciles, ya estarás preparado. El que se entrena en la incomodidad voluntaria nunca se sorprende por la adversidad. La ha practicado antes. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, elige cada día una incomodidad voluntaria. Puede ser física o emocional. Caminar bajo la lluvia sin quejarte. Tomar una ducha fría. Subir las escaleras en vez de usar el ascensor. Decir la verdad en una conversación difícil. Guardar silencio en lugar de interrumpir. Lo importante no es el tipo de incomodidad, sino la disposición de enfrentarte a ella con calma. Escribe al final del día: hoy elegí la incomodidad. Ese registro se convertirá en tu escudo, porque cada acto de disciplina fortalece tu espíritu. Cada incomodidad elegida es un ensayo general para las tormentas inevitables de la vida. Recuerda, la comodidad prolongada es una trampa que ablanda. La incomodidad elegida es un entrenamiento que fortalece. No esperes a que la vida te golpee para descubrir si eres fuerte. Practica ahora. Endurece tus nervios, cultiva tu resistencia, haz de tu carácter un árbol con raíces profundas, y cuando llegue la tormenta, porque llegará, descubrirás con serenidad que nada puede arrancarte de tu centro. Práctica 9. Practica el perdón sin descanso. Hay heridas que no se ven en la piel, pero sangran cada día en silencio. Traiciones, injusticias, palabras dichas con crueldad, ausencias que nunca se explicaron. El hombre cree que puede guardarlas bajo llave, pero la realidad es que esas heridas lo acompañan a todas partes. No se curan porque, en el fondo, él mismo las reabre al recordarlas una y otra vez. Esa es la trampa del rencor. Te hace creer que proteges tu dignidad, cuando en verdad solo prolongas tu dolor. Epicteto lo advirtió con claridad. La verdadera libertad consiste en no depender de lo que no controlamos, y nada escapa más de nuestro control que el pasado. No podemos modificar lo que se dijo, lo que se hizo, lo que se rompió. Sin embargo, la mente insiste en luchar contra esa imposibilidad, esperando que un día alguien repare la ofensa o reconozca el daño. Pero ese día tal vez nunca llegue, y mientras esperamos, perdemos lo más sagrado, nuestra paz. El rencor es una cárcel autoimpuesta. El ofensor puede haber seguido con su vida, pero tú sigues prisionero. Recorres una y otra vez los mismos recuerdos, repites los mismos diálogos imaginarios, acumulas una rabia que solo tú sientes. Esa es la ironía. El rencor no castiga al otro, te consume a ti. Los estoicos sabían que el perdón no era una concesión débil, sino un acto de fuerza. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es permitir que te vuelvan a herir. Perdonar es soltar la cuerda que te ahoga, negarte a seguir siendo esclavo de lo ocurrido. Significa reconocer que lo que pasó ya no está en tus manos y que lo único que controlas es cómo decides vivir con ello. Séneca advertía que la ira es una de las pasiones más destructivas, porque arruina al hombre incluso después de que el enemigo ha desaparecido. Decía que la ira es como tomar veneno esperando que el otro muera. Así es también el rencor. Una intoxicación lenta que se acumula en el alma, y el antídoto no se encuentra fuera, sino en el perdón. Hoy la sociedad promueve la idea de que perdonar es ceder terreno, dejarse ganar. Por eso, muchos prefieren mantener su orgullo antes que liberar su carga. Pero esa visión es falsa. Se necesita más coraje para perdonar que para odiar. El odio lo siente cualquiera. El perdón lo ejecuta solo el fuerte. Porque perdonar no es perder, es elegir no ser manipulado por las sombras del pasado. Imagina que sostienes una cuerda atada a una roca.
Aprietas con fuerza porque crees que soltar es rendirte. Pero cuanto más tiempo sostienes, más se desgarran tus manos, más se abren las heridas. Cuando finalmente sueltas, la roca sigue en su lugar, intacta. El único que se libera eres tú. Eso es perdonar. Dejar caer la cuerda que nunca debiste cargar. El perdón estoico no espera a que el otro se disculpe, porque sabe que esa espera es otra prisión. Depender de un acto externo para recuperar tu paz es darle a otro el control sobre tu alma. El perdón verdadero nace en ti, no en las palabras del ofensor. Tú decides cuándo termina la herida, no él. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 3 días, elige un resentimiento que todavía llevas contigo. Escribe en un papel la situación, el nombre de la persona, las emociones que sientes. Luego, léelo en voz alta y pronuncia con firmeza: elijo liberarme de este peso. Haz un gesto físico, guarda el papel, rómpelo o quémalo. Ese acto simbólico entrena a tu mente a soltar. Cada vez que el recuerdo regrese, repite mentalmente: la cuerda ya no está en mis manos. No te engañes. Perdonar no es un evento único, es una práctica constante. Algunos recuerdos regresarán, pero cada vez que los sueltes, la herida se cerrará un poco más. El perdón no es instantáneo, es un entrenamiento. Igual que el cuerpo necesita repeticiones para ganar fuerza, el alma necesita repeticiones para ganar paz. Recuerda, el hombre que no perdona carga piedras innecesarias en su mochila. Camina cansado, se amarga en el trayecto, se detiene antes de llegar. El hombre que perdona camina ligero, avanza con serenidad, vive con dignidad. Esa es la diferencia entre sobrevivir encadenado al pasado o vivir libre en el presente. Los estoicos nos enseñan que el perdón es una forma de amor propio, no hacia el ofensor, sino hacia ti mismo. Porque nadie merece tanto poder sobre tu mente como para robarte la calma cada día. Perdonar es reclamar tu libertad, es mirarte al espejo y decir: hoy decido ser dueño de mí, no prisionero de lo que pasó. Por eso, no practiques el perdón una sola vez. Practícalo sin descanso. Hazlo hábito, hazlo disciplina, hazlo parte de tu carácter. Porque cada día nuevo merece un corazón nuevo. Y cada hombre que se atreve a perdonar se convierte en invencible. Nada externo puede ya corromper su paz interior. Práctica 10. Deja de intentar ser perfecto. Progresa cada día. El perfeccionismo es una prisión disfrazada de virtud. A primera vista parece noble. Querer hacerlo todo impecable. No aceptar errores. Mantener estándares altísimos. Pero en realidad es una trampa sutil que paraliza. Quien busca la perfección rara vez termina algo, porque nada le parece suficiente. Y mientras espera el momento ideal, la obra perfecta, el resultado impecable, la vida pasa. La coreógrafa Martha Graham lo experimentó en 1931. Cuando tras meses de trabajo sintió que sus creaciones no estaban a la altura de lo que se esperaba de ella. Aunque sus alumnos la admiraban y sus colegas la felicitaban, ella solo veía defectos. Llegó a declarar que había destruido su año. Ese es el veneno del perfeccionismo. Te roba la capacidad de ver el progreso y te condena a vivir en la frustración. Los estoicos entendían esta trampa y la enfrentaban con otra lógica. La excelencia no nace de la obsesión por lo perfecto, sino del compromiso con el progreso. Epicteto lo dijo sin rodeos. ¿Es posible evitar los errores? No, pero sí es posible trabajar para minimizarlos. Esa frase encierra la diferencia. Lo que importa no es nunca fallar, sino mejorar cada día un poco más. Marco Aurelio también lo sabía. En sus meditaciones anotaba recordatorios diarios, consciente de que cometía errores, pero convencido de que podía corregirse a través de la práctica. No se juzgaba por fallar, se evaluaba por su capacidad de aprender. Entendía que la virtud se construye en la repetición,
no en la perfección. El perfeccionismo, en cambio, es narcisismo disfrazado. Es miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a mostrar vulnerabilidad. El perfeccionista no busca la excelencia por amor a la virtud, sino por temor a la crítica. Y en esa huida nunca entrega su trabajo, nunca muestra su esfuerzo, nunca permite que el mundo vea su proceso. Prefiere quedarse en la ilusión de lo que podría haber sido, en lugar de arriesgarse a ser juzgado por lo que realmente hizo. Imagina la metáfora de un escultor. Golpea el mármol, lo pule, lo perfecciona. Pero si nunca se atreve a mostrar la obra porque teme que no sea perfecta, su escultura no existe para nadie más que para él. Lo mismo ocurre con tus proyectos, tus decisiones, tu vida. Si esperas la perfección, nunca los terminas. Solo quien acepta el progreso muestra su escultura, aunque falten detalles, porque entiende que la obra más valiosa no es la que termina perfecta, sino la que sigue creciendo. Hoy, en la era de las redes sociales, el perfeccionismo se ha multiplicado. Vivimos comparándonos con imágenes retocadas, vidas editadas, logros maquillados, y entonces sentimos que nunca es suficiente, que siempre falta algo, que debemos esperar al momento correcto para mostrar quiénes somos. Pero el momento perfecto no existe. La vida no se detiene a esperarte, y si no te atreves a actuar con lo que tienes ahora, la oportunidad se irá. El progreso, en cambio, es humilde. Se trata de mejorar un poco cada día, de cometer errores y corregirlos, de aceptar la imperfección como parte del camino. El progreso te da libertad, porque no te exige llegar a un ideal imposible, solo avanzar un paso más. Y ese paso, sumado a otro, y luego a otro, construye una vida sólida. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, elige una tarea que hayas estado posponiendo por miedo a no hacerla perfecta. Escríbela, hazla y entrégala aunque no sea impecable. Puede ser un proyecto, una conversación, un hábito. Lo importante es romper la parálisis y moverte. Al final de cada día, escribe en tu cuaderno, hoy avancé. Esa frase es más poderosa que cualquier intento de perfección. Recuerda, el mundo no necesita hombres perfectos, necesita hombres que avancen, que se equivoquen, que aprendan, que sigan. El perfeccionista vive atrapado en sueños que nunca se materializan. El estoico, en cambio, vive en el progreso constante, aceptando su humanidad y cultivando su virtud paso a paso. La vida no es una obra terminada, es un taller en movimiento. Y mientras estés respirando, seguirás puliendo tu carácter, tus decisiones, tus acciones. No esperes la perfección, porque nunca llegará. Abraza el progreso, porque él es el camino, y cuando mires atrás, verás que la suma de tus pasos imperfectos construyó una vida más firme y más libre que cualquier ideal imposible. Práctica 11. Concéntrate en actuar ahora. Epicteto lanzó una pregunta que sigue sonando como un desafío personal. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para exigirte lo mejor a ti mismo? Esa frase, tan directa, revela la esencia de la procrastinación. El engaño constante de creer que siempre habrá un mañana para empezar. Nos decimos, cuando me sienta listo, cuando tenga más tiempo, cuando llegue la oportunidad perfecta, pero ese cuándo nunca llega. Lo único que existe es ahora. La procrastinación es la gran enfermedad silenciosa de nuestro tiempo. Llenamos la agenda de planes, escribimos listas interminables, soñamos con proyectos grandiosos, pero al final del día lo posponemos todo. Y mientras tanto, los minutos se escapan como arena entre los dedos. Séneca lo advertía: mientras posponemos, la vida pasa. El futuro que esperas construir se está decidiendo en este instante, y cada día que lo postergas, retrocedes. El hombre que vive procrastinando es como un corredor que nunca cruza la línea de salida. Habla de carreras, compra zapatos, estudia mapas, pero nunca da el primer paso. Y mientras tanto,
Otros menos preparados pero más decididos ya están corriendo, avanzando, construyendo, porque la vida no recompensa al que planea eternamente, sino al que actúa. Marco Aurelio, emperador de Roma, lo sabía. En medio de guerras, pestes y traiciones, no podía permitirse esperar el momento perfecto. Escribía en sus meditaciones que la acción presente es la única que está en nuestras manos. El futuro es incierto, el pasado inamovible. El único tiempo real es este. Y un emperador, con todo en contra, entendía que debía actuar de inmediato. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Hoy las distracciones multiplican la procrastinación. Nos convencemos de que investigar un poco más o revisar el celular por un minuto es parte del proceso. Pero en realidad son disfraces de la pereza. Y cada vez que cedemos, reforzamos el hábito de posponer. La procrastinación es como un ladrón paciente. Roba poco a poco, sin que lo notes, hasta que un día descubres que ha vaciado tu vida. Imagina la metáfora de un campo. Siembra retrasada es cosecha perdida. No importa cuán fértil sea la tierra, si nunca plantas la semilla, nunca habrá fruto. Así es tu vida, llena de potencial, pero estéril si no actúas. El que siembra tarde puede lamentarse, pero no puede recuperar el tiempo perdido. Los estoicos no esperaban la inspiración, practicaban la acción disciplinada. Epicteto enseñaba a sus alumnos que debían comenzar de inmediato a vivir como querían vivir, sin excusas ni aplazamientos. Séneca lo reforzaba. Mientras dudamos en comenzar, la vida se escapa. Para ellos, actuar no era una opción, era un deber moral. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, identifica una acción que has estado posponiendo. Escríbela con claridad y ejecútala antes del mediodía, sin excusas. No importa si es grande o pequeña, enviar ese mensaje, iniciar ese proyecto, entrenar, estudiar, hablar una verdad pendiente. Lo importante es entrenar tu mente a actuar ahora, no después. Al final del día, escribe en un cuaderno: hoy actué. Esa frase repetida será tu escudo contra la inercia. Recuerda, la procrastinación te da una falsa sensación de seguridad, como si el tiempo fuera infinito. Pero cada día que pospones, pierdes una oportunidad que nunca regresa. El mañana no está garantizado. El único terreno que posees es este instante. El hombre que actúa ahora, aunque se equivoque, aprende, crece, avanza. El que pospone, aunque tenga las mejores intenciones, se queda igual. La diferencia entre ambos se acumula con los años y se vuelve un abismo. No quieras despertar un día con la amarga frase: pude haber sido, pero nunca fui. Concéntrate en actuar ahora. Haz lo que sabes que debes hacer. No lo dejes para después, porque después es una ilusión. El presente es tu campo de batalla, tu taller, tu único escenario real. Y cada acción tomada hoy es un ladrillo en la fortaleza de tu carácter. Práctica 12. Haz de la soledad tu aliada. Muchos huyen de la soledad como si fuera un castigo. Encienden la televisión para no escuchar el silencio. Se rodean de gente para no quedarse a solas consigo mismos. Buscan distracciones para anestesiar la incomodidad. Pero en esa huida, olvidan una verdad esencial. Si no sabes habitar tu propia compañía, no sabes habitar tu vida. El hombre que teme la soledad, teme mirarse de frente. Los estoicos, en cambio, aprendieron a hacer de la soledad un templo. Marco Aurelio, en medio del ruido de la corte, escribía en secreto sus meditaciones, recordándose que debía volver a sí mismo como a un refugio. Séneca aconsejaba retirarse al interior, aunque vivieras en una ciudad ruidosa, porque la verdadera paz no se encuentra en el campo ni en la montaña, sino en la mente disciplinada. Epicteto enseñaba que la soledad no es ausencia,
sino presencia plena. El momento en que descubres que no necesitas nada externo para ser libre. Hoy, sin embargo, el mundo nos empuja en dirección contraria. Nos rodeamos de notificaciones, música, conversaciones vacías, redes sociales interminables. Vivimos rodeados de ruido, porque tememos lo que podríamos escuchar si todo quedara en silencio. Pero la soledad no es enemiga, es maestra. Ella revela lo que escondemos bajo capas de distracción, y aunque duela, esa revelación es necesaria para crecer. Imagina la metáfora de un espejo. En la multitud, tu reflejo se deforma, porque ves tu imagen en los ojos de otros, lo que esperan de ti, lo que opinan, lo que critican. Pero en la soledad, el espejo se limpia. Ahí descubres quién eres realmente, sin aplausos ni juicios. Si no eres capaz de estar contigo mismo en calma, significa que necesitas máscaras externas para no enfrentar tu verdad. La soledad elegida no es aislamiento. No se trata de odiar a la sociedad ni de encerrarte como ermitaño. Se trata de aprender a disfrutar de tu propia compañía, de usar los espacios de silencio como entrenamiento. La soledad es el gimnasio del alma. Ahí fortaleces tu mente, reflexionas sobre tus decisiones, clarificas tus valores. Cuando vuelves a la multitud después de haber cultivado la soledad, lo haces más sólido, más consciente, menos necesitado. Séneca decía, el hombre que se basta a sí mismo no es un solitario, sino un hombre libre. Y esa libertad es la que más escasea hoy, porque dependemos del ruido para sentirnos vivos. Pero el estoico sabe que el valor real está en caminar solo cuando es necesario, en no temer la ausencia de voces, en sostenerse sin apoyos externos. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, regálate cada día al menos 30 minutos de soledad consciente, sin teléfono, sin música, sin compañía. Solo tú, un cuaderno y tus pensamientos. Escribe lo que surja, aunque sea incómodo. Al principio sentirás ansiedad, aburrimiento, incomodidad. No huyas. Quédate. Esa incomodidad es la puerta hacia tu fortaleza interior. Al final de cada sesión, anota una frase. Hoy estuve conmigo. Ese registro es un recordatorio de que aprendiste a habitarte. Y cuando descubras que puedes estar en calma contigo mismo, la soledad dejará de ser un enemigo y se convertirá en un refugio que siempre estará disponible. Recuerda, quien no soporta la soledad no se conoce, y quien no se conoce no puede gobernar su vida. El hombre estoico no busca escapar de los demás, pero tampoco se pierde en ellos. Camina acompañado con firmeza y camina solo con serenidad, porque su valor no depende de las voces externas, sino de la fuerza silenciosa que ha cultivado dentro. La soledad es prueba y regalo. Es prueba porque te enfrenta contigo mismo. Es regalo porque te devuelve la claridad que el ruido roba. Y el hombre que aprende a hacerla su aliada nunca se siente vacío, porque lleva consigo el mejor de los compañeros. Una mente que ha aprendido a bastarse a sí misma. Práctica 13. Crea tu propio valor. El hombre común vive como una veleta. Se siente grande cuando lo aplauden. Se siente pequeño cuando lo critican. Su autoestima es un reflejo en los ojos de los demás. Hoy es celebrado, mañana es olvidado, y su valor sube y baja con la misma inestabilidad que las olas del mar. Esa es la esclavitud invisible más extendida de nuestra época. Depender de la aprobación ajena para sentir que existes. Los estoicos desenmascararon esa ilusión hace siglos. Séneca lo dijo con firmeza: quien busca la aprobación ajena coloca su felicidad en manos de otros. Y Marco Aurelio lo reforzó en sus meditaciones. Es una desgracia para el alma depender de las opiniones ajenas para encontrar paz.
Ambos entendían que vivir en función de lo que otros piensan es vivir como esclavo, aunque no lleves cadenas. Piensa en la metáfora de una estatua en la plaza. Un día recibe flores a sus pies, al otro, insultos y grafitis. Pero la piedra permanece inmutable. ¿Por qué? Porque su valor no depende de lo que depositan a su alrededor, sino de lo que es en su esencia. Así debe ser el hombre estoico, firme en su carácter, sólido en sus principios, independiente de la oscilación de las voces externas. Hoy, sin embargo, el mundo está diseñado para atraparnos en lo contrario. Las redes sociales funcionan como una plaza digital, likes que te elevan, críticas que te hunden. Vivimos pendientes de la pantalla, esperando la validación que confirme que somos suficientes, y esa necesidad se vuelve adicción. Pero el que depende de esos números ya no se pertenece a sí mismo. Vive como prisionero del aplauso. Crear tu propio valor significa cambiar la medida con la que te evalúas. En lugar de preguntarte qué opinan los demás, debes preguntarte, ¿estoy siendo coherente con mis principios? ¿Estoy actuando con virtud, con justicia, con disciplina, con coraje? Porque esos son los únicos criterios que dependen de ti. La virtud no se negocia, no fluctúa, no depende de encuestas. La virtud es tuya, y mientras camines en ella, tu valor es sólido. Séneca recomendaba revisar cada día tus acciones, no para compararlas con otros, sino para compararlas contigo mismo. Preguntarte, ¿he avanzado? ¿He sido mejor que ayer? Esa es la vara que mide el valor auténtico. Porque el verdadero respeto no lo buscas afuera, lo construyes adentro. Y cuando aprendes a respetarte, las voces externas pierden fuerza. Imagina a un hombre que depende del aplauso. Vive angustiado, calculando cada gesto, adaptando cada palabra, temiendo cada crítica. Ese hombre no es libre. Ahora imagina a otro que actúa con rectitud, aunque nadie lo mire, que cumple sus promesas, aunque nadie lo felicite, que se disciplina aunque no haya testigos. Ese hombre es dueño de sí mismo. La diferencia es abismal. Uno es esclavo de 1000 ojos, el otro es soberano de su conciencia. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, haz una acción buena, justa o disciplinada en silencio, sin contárselo a nadie, sin publicarlo, sin esperar reconocimiento. Solo tú sabrás que lo hiciste. Al final del día, escribe en tu cuaderno, hoy mi valor vino de mí. Ese gesto sencillo entrenará tu mente a encontrar su fuerza en el interior, no en los aplausos de afuera. Recuerda, la opinión ajena es voluble como el viento. Hoy te eleva, mañana te derriba. Si te defines por ella, serás tan frágil como la marea. Pero si construyes tu valor desde tu carácter, desde tu virtud y tu coherencia, serás como la estatua en la plaza, inmutable. El mundo puede llenarte de flores o cubrirte de insultos, pero tú seguirás siendo piedra firme. El hombre que crea su propio valor no necesita defensas externas. Su dignidad no se negocia, su fuerza no se alquila, su serenidad no depende de la multitud. Ha comprendido la verdad estoica más liberadora. La única aprobación que importa es la de tu propia razón. Y cuando te pertenece esa certeza, ya nadie puede arrebatarte la paz. Práctica 14. Recuerda la muerte. Memento mori. En el corazón del estoicismo late una verdad que muchos prefieren ignorar. Vas a morir. Puede sonar duro, incómodo, hasta macabro, pero es justamente ese recuerdo el que otorga claridad a la vida. Los antiguos lo llamaban memento mori. Recuerda que morirás. No como un pensamiento depresivo, sino como un recordatorio liberador. Porque solo quien acepta la finitud aprende a vivir con fuerza. Marco Aurelio se lo repetía a sí mismo constantemente. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te sigue. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno.
Epicteto aconsejaba besar a tu hijo con la conciencia de que podría morir mañana, no para volverte frío, sino para amarlo con más intensidad hoy. Séneca escribía que cada día que pasa no es un paso hacia la muerte, sino un pedazo de vida ya vivido. Para ellos, la muerte no era un enemigo, era una maestra. Hoy, en cambio, vivimos como si fuéramos inmortales. Posponemos sueños, postergamos conversaciones importantes, dilatamos decisiones que sabemos urgentes. Nos decimos, mañana lo hago, más adelante lo intento, ya habrá tiempo. Y en esa ilusión, dejamos escapar lo único que realmente poseemos, el presente. Vivimos ocupados, distraídos, entretenidos, como si el reloj no avanzara. Pero el tiempo nunca se detiene. El miedo a la muerte nos hace vivir en negación. Rechazamos hablar de ella. Escondemos a los ancianos. Evitamos los cementerios. Convertimos el final en un tabú. Pero negar la muerte no la aleja, solo nos vuelve más frágiles cuando llega. El estoico, en cambio, la contempla de frente, no para obsesionarse, sino para recordar cada mañana que la vida es breve y que cada día cuenta. Imagina la metáfora de una vela. Cada soplo de viento puede apagarla, y sin embargo, mientras arde, ilumina con intensidad. Así es tu vida, limitada, frágil, pero valiosa en cada instante. Si supieras con certeza que mañana morirás, ¿qué harías hoy? Esa pregunta, vivida cada día, es el núcleo del memento mori. El recordatorio de la muerte elimina lo trivial. De pronto, las discusiones pequeñas pierden sentido, los rencores se disuelven, las excusas desaparecen. Lo que queda es lo esencial: amar, servir, crecer, actuar con justicia. La conciencia de la muerte no roba alegría, la multiplica. Porque cada abrazo, cada palabra, cada momento se vuelve único e irrepetible. Séneca lo resumía con crudeza. No es que tengamos poco tiempo, es que lo desperdiciamos. Recordar la muerte es la mejor manera de no desperdiciar la vida, porque quien vive, como si fuera eterno, se convierte en esclavo de la procrastinación y la superficialidad. Pero quien recuerda su fin, vive con urgencia, con foco, con intensidad. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, cada mañana, antes de empezar tu día, escribe en un papel: puedo morir hoy. Llévalo contigo en el bolsillo. No para vivir con miedo, sino para vivir con claridad. Cada vez que lo leas, pregúntate: ¿estoy usando este minuto como si fuera eterno o como si fuera único? Ajusta tu acción en consecuencia. Al final de cada jornada, reflexiona: si hoy hubiera sido mi último día, ¿me habría honrado cómo lo viví? Esa pregunta puede incomodar, pero te dará una brújula más precisa que cualquier plan a largo plazo. Recuerda, la muerte es inevitable, pero el desperdicio es opcional. No puedes decidir cuántos años tendrás, pero sí puedes decidir cómo llenar los que tienes. Y cuando llegue el final, porque llegará, el hombre que practicó el memento mori no se lamentará por lo que dejó de hacer, sino que agradecerá haber vivido cada día como si fuera el último. La muerte te sigue, silenciosa y constante. No lo veas como una amenaza, sino como un aliado que te recuerda lo urgente. Vivir con virtud, amar con intensidad, actuar con coraje. Ese es el verdadero triunfo del estoico. Transformar el miedo a la muerte en la chispa que enciende la vida. Práctica 15. Sirve a algo más grande que tú mismo. El hombre que vive solo para sí mismo vive pequeño. Su vida se reduce a placeres inmediatos, ambiciones mezquinas, preocupaciones triviales. Persigue dinero, fama, comodidad, y cuando los obtiene, descubre que no llenan el vacío. Porque el alma necesita un horizonte más amplio que su propio reflejo. El estoicismo lo entendía con claridad.
El propósito verdadero no se encuentra en el ego, sino en servir a algo más grande que uno mismo. Marco Aurelio, emperador de Roma, lo recordaba constantemente en sus meditaciones. Gobernaba a millones de personas y, sin embargo, se repetía: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Para él, cada acción debía estar alineada con el bien común. No porque fuera fácil gobernar un imperio, estaba lleno de intrigas y traiciones, sino porque entendía que su vida adquiría sentido solo en la medida en que se entregaba al todo. Séneca también lo enseñaba. Decía que el sabio vive para sí mismo, pero al mismo tiempo para la humanidad. Que la grandeza no está en acumular, sino en compartir, en dejar huella en los demás, en contribuir con actos de justicia y virtud. El hombre que se encierra en su egoísmo termina siendo esclavo de sus propios deseos. El que se abre al servicio se convierte en libre, porque encuentra un propósito que lo trasciende. Hoy, en la sociedad del individualismo extremo, este principio es más necesario que nunca. Nos venden la idea de que todo se trata de ti, de tu éxito, tu imagen, tus logros, pero esa obsesión crea vacío, ansiedad y soledad. El hombre que vive únicamente para sí mismo siempre siente que le falta algo, porque el alma no se sacia con aplausos ni con posesiones. El alma se sacia con sentido, y el sentido se encuentra al servir a algo más grande. Tu familia, tu comunidad, tu nación, tu fe, tu misión. Imagina la metáfora de una antorcha. Si la guardas solo para ti, su luz apenas ilumina unos pasos, pero si la compartes, enciendes otras antorchas y multiplicas el fuego. Así ocurre con tu vida, encerrada en ti mismo, se apaga pronto. Compartida en servicio, ilumina mucho más allá de tu tiempo. Servir no siempre significa gestos grandiosos. A veces es tan simple como escuchar de verdad a alguien, enseñar lo que sabes, cuidar de tu cuerpo para ser un ejemplo, trabajar con excelencia para dejar un legado, actuar con justicia incluso cuando nadie lo ve. El servicio no siempre recibe reconocimiento, pero siempre deja huella, y esa huella es lo que define la grandeza de un hombre. Aquí tienes tu reto estoico. Durante los próximos 7 días, haz cada día un acto de servicio sin esperar recompensa. Puede ser ayudar a alguien en silencio, compartir tu conocimiento, apoyar en tu comunidad, fortalecer a un hermano, hablar con justicia cuando sería más fácil callar. No lo anuncies, no lo publiques, no lo uses para alimentar tu ego. Hazlo en secreto. Y al final del día escribe en tu cuaderno: hoy serví a algo más grande que yo. Ese gesto repetido sembrará en tu mente la idea más poderosa. Tu vida no es solo tuya, pertenece al mundo que tocas. Recuerda, el hombre que vive para sí mismo muere con sus posesiones. El que vive para algo más grande deja un legado que no se extingue. Sirve a la virtud, sirve al bien, sirve a la humanidad. Porque cuando tu vida está alineada con un propósito superior, ningún dolor es en vano, ningún esfuerzo es perdido, ningún día es vacío. El estoico no se pregunta qué puede obtener, sino qué puede aportar. Y en esa entrega encuentra la libertad más grande, la certeza de que su existencia tiene un sentido que lo trasciende. Ese es el destino del hombre fuerte, no solo vivir, sino dejar huella. Has recorrido conmigo estas 15 prácticas, no como un espectador, sino como un hombre que busca forjar carácter. Cada una de ellas es un ladrillo en la fortaleza de tu vida. Entrenar el cuerpo, enfocar la mente, romper con los vicios, aceptar lo que no controlas, cambiar tu actitud, dominar tu tiempo, decidir con razón, abrazar la incomodidad, perdonar sin descanso, progresar en lugar de perseguir perfección, actuar ahora, hacer de la soledad tu aliada, crear tu propio valor, recordar la muerte y servir a algo más grande que ti mismo. Juntas forman un mapa de guerra contra la dispersión, la debilidad y el vacío.
No son frases bonitas para coleccionar. Son ejercicios que deben practicarse cada día, como el soldado que repite la espada o el atleta que repite el esfuerzo. La diferencia no se notará en un instante, sino en la vida entera. Menos ansiedad, más fuerza, menos queja, más acción, menos esclavitud, más libertad. El estoicismo no promete una vida sin dolor, sino un espíritu que no se doblega ante él. No promete que el mundo cambie, promete que tú cambies, y al hacerlo descubras que nada externo puede robarte tu centro. Ese es el verdadero poder. Caminar con firmeza en medio del caos, vivir con propósito en medio del ruido, construir un legado que resista al tiempo. Si has llegado hasta aquí, demuestra que no solo escuchas, actúa. Escribe en los comentarios la frase: hoy vivo con fuerza estoica, como símbolo de tu compromiso. Y si este mensaje resonó contigo, dale me gusta, compártelo y suscríbete, porque juntos estamos levantando una comunidad de hombres que no huyen, que no se quiebran, que no se dejan arrastrar por la corriente. Recuerda, no se trata de añadir años a tu vida, sino de añadir vida a tus años. El tiempo corre, la muerte acecha, pero mientras respires, puedes elegir vivir con virtud. Ese es el legado estoico. Y ahora lo sabes, la vida no se espera, se forja.